En la economía, vamos a aprender un poco con el profesor Juan Carlos de Pablo. Y la primera pregunta, la que planteábamos recién, ¿lo único que crece en la Argentina es la inflación, el desempleo, la pobreza? ¿O hay otros sectores que tienen vislumbran alguna esperanza? De Pablo, buenas noches, gracias por este contacto. Metámonos en política económica, después vamos a ver los resultados. Vamos. ¿Qué tenés en política económica hoy? Vos tenés un presidente cuya palabra está totalmente devaluada y un equipo económico que parece estar abajo de las circunstancias. Ayúdame, Martín, pero cuando uno se pone a ver que lo que está planteando el gobierno en materia de desabastecimiento no resiste el curso inicial de microeconomía, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el negocio de desabastecer? Los empresarios ganan guita produciendo, vendiendo, Claro. y si pueden ganando, digamos así. Entonces, cuando uno dice, vamos a cerrar, si el óptimo de una empresa es cero en materia de producción y de venta, se va a fundir porque no cubre los costos fijos, se va a descapitalizar, cosas por el estilo. Entonces yo digo, hay economistas dentro del equipo económico. ¿Cómo no toman en cuenta eso en vez de hacer esto que ahora impresión que es más show que otra cosa? Pues en cuanto sigan hasta el final se van a dar cuenta que los supermercados, que son los únicos que no pueden hacer determinada picardía por el tamaño, no porque sean angelitos ni cosas por el estilo, tienen que ir entonces a las empresas que producen los bienes. Y cuando le preguntan a las empresas por qué no aumentan la producción, le van a decir porque faltan los envases, ¿vale? Y en algún momento alguien va a decir porque faltan insumos importados. Y cuando diga eso, entonces los piqueteros, todos que están ahí chequeando, van a tener que ir al Banco Central a decirle, che, flaco, a ver qué milagro haces para que entonces vuelva digamos, la producción, ¿no? Claro. Lo increíble ahí, lo increíble, Juan Carlos, es que la medida, digamos, hay dos medidas concretas, hay varias medidas, una de ellas es una multa posible, pero otra de las medidas es directamente el arresto del empresario que aparentemente está desabasteciendo, acto seguido la clausura del comercio. Entonces uno no entiende cómo clausurado el comercio va a abastecer más que cuando está abierto, es un poco contradictorio. Y justamente te quería preguntar porque la ley en la cual se basa esto es una ley del año 74. Y como vos sos un hombre con algunos años más que yo y has vivido... No, de experiencia y de sabiduría. Pero digamos. además sos un estudioso de la historia económica argentina, hablando en serio ahora, y has escrito mucho sobre la historia económica argentina. Te quiero preguntar cómo terminó esa película del 74 con esta ley. Bueno, primero la ofensa de la edad. Primero te quiero decir lo siguiente. No soy elegible para anotarme mañana a las 2 de la tarde, porque todavía no llegué a los 80. Está un poquitito, tengo que esperar un poquito más. Bueno, volvamos. La historia dice que han fusilado comerciantes y no pararon la inflación, ni el desabastecimiento, ni cosas por el estilo. El tema del desabastecimiento y poner preso a los empresarios es el tiempo del caramelo. De grande me enteré que un tío materno mío, que tenía una fiambrería en Liniers, estuvo preso una semana en Villa Devoto porque no sé qué habrá hecho, dejado de hacer, o alguno de los clientes se enculó, le mandó una denuncia o cosas por el estilo. Entonces, la respuesta es así. Si alguien me quiere decir que como parte de un programa técnicamente consistente, querés hacer acuerdos de precios, salario, cambiar el régimen, yo te voy a decir, bueno, puedo entender como unilateralidad, está mucho más cerca del show de que algo que tenga, digamos así, sustancia. Hoy a la mañana leí en La Nación, en la parte de internet, que Carlos Melconian dijo una cosa elemental, que no creo que ocurra. El ministro Guzmán tiene que enfrentar al presidente de la Nación y a la vicepresidenta para decir, miren muchachos, denme una manito. Es decir, además del acuerdo político, ayúdenme a darle sustancia a la política económica, porque vos podés tener mejor respaldo político del mundo, pero si el programa está mal hecho, digamos, no va a funcionar. Y nota a pie de página. Ahora han convocado para el convenio, como el Consejo Económico Social, que se va a ocupar de los problemas de mediano y largo plazo. ¿Cree que te diga algo? Esto es irónico, espero que nadie se sienta herido. Pero más o menos como si ahora me llama un primo mío para decirme qué quiero cenar porque están pensando en la cena de Navidad. Claro. ¿Vos te imaginás el horizonte que tenemos en la Argentina que hoy me esté diciendo vamos a pensar el mediano y largo plazo? En el primer plato de Nochebuena. No que tenemos ni aquí y ahora. Claro, claro. Y la mesa del hambre, digo, porque después de tantas mesas y de reuniones parece que siempre se repiten las mismas fórmulas con el peor resultado.
Vos acordate que al comienzo del programa hicieron una mesa donde creo que había 100 personas, algo así. Sí. Yo tengo alguna experiencia. Es decir, vos tenés alguna idea de decir, perdón, jefe, una mesa de 100 personas es joda. La toma de decisiones se hace entre poca gente que tiene la cabeza para contestar una sola pregunta. Porque cuando uno tiene una responsabilidad ejecutiva, solo tenés una sola pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? Claro. Vos no tenés tiempo para decir, será, ¿qué hacemos? Claro. Si vos quisieras hoy pegarle a la inflación, le tenés que tirar con todo lo que tenés y encima cruzar los dedos y rezar, ¿entendés? Justamente Canitrot era famoso, un economista argentino que por supuesto vos conocés muy bien, era famoso por decir que cuando se trataba de un plan antiinflacionario él creía incluso en la macumba. Él decía, hay que tirarle con todo lo que tenés a mano. Claro. Ahora, hoy se conoció el dato de inflación mayorista, Juan Carlos, no sé si pudiste verlo, 5,6% arrojó la inflación mayorista, 5,9% los precios de los materiales de construcción. Digamos, cuando uno anualiza esa velocidad de 5,6% da 92 anual, digamos, es una locura. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué relación hay entre los precios mayoristas y lo que después podemos esperar con los precios minoristas? Son más bien precios al productor más que precios mayoristas, pero en tu experiencia, ¿qué relación hay entre una inflación tan alta mayorista y lo que después ocurre en el minorista el mes siguiente? 30 segundos sobre Canitrot. Canitrot fue el número 2 del equipo de Surrubil, un tipo, además de lo personal, un encanto de tipo, un sabio. Porque el tipo, en los trabajos, la realidad no era un adorno, estaba en el centro y combinaba las políticas, las cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Así que realmente, digamos, hace muy bien, aprendemos mucho leyendo a Adolfo, como leyendo a toda la gente que después de haber pasado por la función pública, lo transmite en términos, digamos así, de los escritos, ¿no es cierto? Ahora vamos al resto de lo que me preguntaba. ¿Qué era qué? No, la inflación mayorista, el dato de inflación mayorista, correcto. ¿qué relación ves con lo que puede pasar después? Vos sabés una cosa, Martín. La inflación mayorista está más cerca del dólar que la inflación consumidor. Ajá. Y la razón es muy sencilla. En la canasta mayorista vos tenés bienes que están mucho más atados al dólar. En la del consumidor tenés el peluquero, tenés una serie de cosas. Ahora, acá no vamos a hacer una teoría. Viste que en economía es muy difícil encontrar una variable exógena, un acto autónomo. El corralito no se puso porque un día a caballo apareció con dolor de cabeza, o el cepo o cosas por el estilo. Entonces, cuando alguien dice lo que pasa que si devalúa, pues, ¿y por qué tendrán que devaluar? En el cortísimo plazo está ocurriendo eso, donde vi la desagregación y los productos agropecuarios, porque subieron los precios internacionales, le están encima tirando, digamos, de ahí para arriba. Ahora, moneda más, moneda menos, cualquier número que vos estás viendo está lejísimo del 29%. Moraleja, el desafío profesional que tiene Guzmán, Pérez, etcétera, 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 es cómo hace para convencernos a los argentinos que tiene una idea por la cual esto converge a 29%, porque de lo contrario, el famoso acuerdo de precio y salario es una engaña pichanga, van a firmar una cosa y tenés, digamos, otro tipo de... Hay mucha experiencia sobre eso, por eso uno tiene que decirle con preocupación al equipo económico, muchachos, hagan los deberes profesionales y desde ahí vayan a hablar con el poder político. Ahora, vos fijate cómo se arregló, justamente en ese sentido, cómo se arregló la paritaria ya firmaron los bancarios, por ejemplo, que es la paritaria testigo más importante, una de las más importantes del sector privado, porque son los que siempre arreglan mejor, es un gremio que arregla muy bien, arregló 29%. El secreto... Por 9 meses. Por 9 meses. Sí, bueno, hay una cláusula, una suerte de cláusula revisión en septiembre. Pero el secreto es que 2 días después apareció el acuerdo, el proyecto de ley para bajar el impuesto a las ganancias. Son 8 puntos más de aumento de salario de esos trabajadores. Eso además, pero digo, aún en la paritaria, cuando me dicen 29%, viste que el secretario general de la bancaria sacó la foto con el presidente, todo muy bonito. Y para un cachito, si durante los 3 meses que siguen a estos 9, le doy el equivalente de ese 29, se hace 40. Claro. Y además va a haber revisión. Y si Dios no lo permite tener un salto inflacionario, va a haber revisión. Es decir, nadie cree en la Argentina que el 29% es una unilateralidad
que yo te firmo 29 y voy a hacer un contrato para estar en un programa de televisión, no importa lo que pase, y voy a hablar gratis porque Dios no lo permita, no estoy haciendo un pronóstico, tenés una hiper en el medio. Claro. Atención, atención con la hiper. Pero la delicadeza de la situación es Pero tan ¿entendés grave. lo que digo? Perdóname, te quiero preguntar ahí. No hago un pronóstico, lo que estoy diciendo es, acá no hay un horizonte, pero ni parecido a que cerremos en algo que tenga que ver con 29%. No, está bien, pero de ahí al vos decís tirar la palabra hiper ahí en el medio y ahora se están agarrando todos los pelos. ¿Vos realmente creés que se puede ir de las manos de la inflación? Ya no hablemos de uno se imagina que 29 no va a ser, pero que tal vez 40 y pico. No tengo cómo saberlo. Perdón, no tengo cómo saberlo, pero no porque soy bruto, porque es imposible saberlo. Claro. Así que el gobierno tampoco lo sabe. ¿Entendés? Lo sabe, acá claro. El tema, ¿cuál es? El tema es qué es lo que estás haciendo al respecto. ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está? ¿Qué diría Canitro? Canitro diría, che, me parece que tengo un problema. Claro, pero en la historia de la... No que dice, no, pará, fíjate. Claro, no, digamos, el anuncio no modifica la realidad de Pablo, porque este gobierno con los anuncios pretende modificar los hechos y no pasa, no está pasando eso, me parece. Hay un pequeño problema con esto, ¿sabes cuál es? Yo entiendo la pretensión del oficialismo de decir, tenemos que llegar a las elecciones. Claro. Bueno, cómo no. Y después vienen las otras elecciones, y después las otras elecciones. Ahora, ¿vas a llegar o no? No lo sabe nadie. Pregunta. ¿Estás pensando en un plan B? Ya que estás pensando en un plan B, ¿por qué no mejorás el plan A? Porque lo que vos tenés que hacer en el día a día, déjame contar una anécdota con Adolfo. Claro. Un día almorzamos, Adolfo, Néstor Sibona y yo. Nosotros trabajamos en Cronista Comercial, un almuerzo muy... Salió caminando por la calle sin custodia, sin nada, en un restaurante que estaba en Florida 1, no voy a decir el nombre, pero vendido. ¿Saben cómo nos despidió? Chao, me voy al ministerio a ver con cuántos incendios me encuentro. Eso es hablar, eso es entender el horizonte. La agenda de un ministro de Economía, como la agenda del Papa, es una locura total, porque tenés un problema atrás de otro, un problema atrás de otro. Y yo escucho que dice, ¿usted cómo ve el tercer trimestre? Claro. Esto se está peleando día a día, semana a semana, ¿entendés? Muy pero muy importante, donde vos querés decir al gobierno, no sea parte del problema, ya bastante problema tenemos con los problemas. Déjame volver ahí al punto de la aceleración de la inflación y de los episodios de hiperinflación. Vos los has estudiado en profundidad y conocés bien la historia de las hiperinflaciones, no solo de la Argentina, sino de varias hiperinflaciones del mundo. ¿Hay algún... ¿Esto es un fenómeno que se acelera de golpe el derrumbe de la demanda de dinero? ¿O vos, de alguna manera, cuando ves la historia, vos crees que los tipos podrían haberla visto venir unos meses antes? Digamos, ¿hay algunas señales que se empiezan a ver? De golpe. Trabajemos en Argentina. Yo te muestro los datos de Argentina. Hasta fines de marzo del 89, te digo, mostrame dónde está la hiper. Claro, qué piola. Como después vino, vas a decir, no estaba claro. A fines de marzo del 89, necesito 2 minutos para explicar esto porque es muy importante. Sí. El candidato radical, que era Angelos, lo va a ver al presidente Alfonsín y le dice, estoy perdiendo las elecciones por la política económica, tenés que cambiar el equipo. Contra su voluntad. Alfonsín le dice a Zurruy, tienen que ir, y va a la góndola del supermercado a ver qué hay. Y en esas condiciones hay muy pocas cosas. Lo encontró a Pugliese y después lo encontró a Jesús Rodríguez. Como Macri, después del pelotazo de las PASO, lo encontró a Lacunza, ¿entienden ustedes? Muy bien. Después hablamos de Lacunza. Entonces, se van. Aparece Pugliese y se inmortalizó porque hace el primer paquete de medidas y a la noche aumenta el dólar paralelo y dice, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si alguna duda te quedaba, mi querido Martín, de salir rajando a comprar dólares, Pugliese te la solucionó. Salimos rajando a comprar dólares y no para más. Entonces digo, y entonces fíjate qué interesante, porque vos hablás de la demanda de dinero. No es lo que se emitió desde ese momento en adelante. Fue que la misma cantidad que hasta ese momento me parecía razonable tener, me empezó a quemar. ¿Entendés? Es decir, la hiper es un intento desesperado de sacarme de encima prácticamente todos los pesos que tenga. Si había alguna razón para tener pesos en el bolsillo, en 1989, ¿sabes cuál era? Que no estaba claro si al otro día iban a abrir los bancos. Entonces vos necesitabas un poquito de efectivo, pero la caída fue una cosa fenomenal. Y se fue de golpe, porque la hiper, también en el mundo, la alemana, ¡pum!, digamos así, de golpe.
cuando aparece la percepción de lo que se llama un cambio de régimen. Cuando la gente dice, estamos dentro del arca de Noé, terminó de llover, se abre el arca, salió el sol, vamos. La última, o no sé si Martín tiene varias más, seguramente. ¿Hay alguna manera de describir el plan económico del gobierno? Digo, ¿a qué se parece? ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos? En términos de lo que el propio gobierno dice, ¿de Pablo? No juguemos con las palabras. Siempre hay un plan, que es lo que está implícito en el conjunto de medidas. Ajá. El problema que vos tenés es que vos, en la política fiscal, la política monetaria, tenés tasa de inflación implícita diferente a la política cambiaria, la política tarifaria, la política salarial o cosas por el estilo. Ahora, la tasa de inflación termina siendo una. Entonces, el equipo económico tiene que decir, no, flaco, tengo que poner las herramientas de política económica para ir unificando. El otro día, Cecilia Todesca dijo una cosa muy importante. Dijo, tenemos pocas herramientas. Muy bien. Hacete cargo de lo que acabo de decir. Cuando vos tenés pocas herramientas, vos tenés que ser muy modesta en los objetivos y encima no asustar a la población con hipótesis absurdas, locas o peligrosas. Porque con la susceptibilidad que tenemos los argentinos, producto de nuestra historia, si yo un día te digo, voy a ir a tu casa a matarte y al otro día no aparezco, no es que no pasó nada. Porque vos te preparaste para que yo fuera, ¿entendés? Sí, claro. Y tengo un problema de credibilidad fenomenal, que yo no digo que es imposible recuperar, pero digo que es muy, muy difícil. Hoy planteé en La Nación el tema, viste que hay gente que dice, si sacás el cepo, lo llenamos de dólares al Banco Central. No, si sacás el cepo, vamos a creer que Pese se volvió loco. Y entonces vamos a salir rajando la compra de los últimos $4 antes de pensar que lo da vuelta. Esto Guillermo Calvo, no me canso de repetirlo, porque Guillermo dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado o para el otro, dependiendo de si te creen o no. Entonces, la credibilidad está o falta de credibilidad está en el centro de la explicación económica y de los efectos que puedes esperar. Me gusta ahí hacer como una analogía con el fútbol, ¿no, Juan Carlos? Porque una cosa es cuando la pelotita entra, ¿no? Ahí el humor del vestuario es bueno, todos son amigos. Pero cuando la pelotita no entra, empieza a haber problemas en el vestuario. El vestuario se pone pesado y uno se imagina desde afuera que el equipo tendría que tirar todos juntos los 11 para el mismo arco, pero en la práctica muchas veces pasa en el fútbol que eso no ocurre. En el gabinete económico, ¿puede estar pasando una cosa parecida? Digamos, cuando uno dice, se está hablando, de hecho te hago la pregunta, voy a ser más franco todavía, hay una versión fuerte de que hay cierta enemistad entre Guzmán y el Instituto Patria y que este tipo de declaraciones del estilo de la de Fernando Vallejos o el tipo de medidas que quieren propugnar por el lado del Instituto Patria no tiene nada que ver con lo que piensa Guzmán. Eso es evidente, pero en todo el equipo económico ocurre eso. La pregunta cuál es, ¿quién manda? Claro. ¿Quién manda? En el equipo del Mingo todos pensaban igual, probablemente no, pero el Mingo decía basta, o Zurruí, basta, ¿entendés? O Gelbar o cualquiera, digamos, el que vos quieras, digamos. Acá, fíjate vos que el presidente Fernández pecó igual que Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Tenés un problema, además de todos los que tenés. ¿Quién está a cargo? Yo digo, ¿quién de todos los miembros del equipo económico, a raíz de todo lo que estamos escuchando, esta noche no duerme? Diciendo, uy, no me digas, no sé. Yo no estoy adentro del equipo económico, pero digo, ¿quién está a cargo? ¿Quién es el que dice, esto sí, esto no, esto puede ser, esto no puede ser? ¿Entendés? Y acá el propio presidente, vos fíjate, el día posterior a cuando termina el batifondo en el campo de los Echeverri, ¿te acordás lo que pasó? Sí, claro. Grabó una discusión de fondo, más allá de la privada. No habría que tener... Jefe, perdóneme, usted mire lo que acaba... Usted es el presidente de la Nación, no está en un seminario internacional, cosas por el estilo. Mirá la señal que manda. Entonces voy a decir, ¿de dónde me agarro? Y yo insisto, los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos una sensibilidad producto de la historia que tenemos. Ahora, de Pablo, a ver, en el medio el gobierno toma medidas que no se entiende muy bien para qué y con qué sentido. No digo que esté mal, digo que no se entiende por qué. Por ejemplo, el tema este de que la AFIP va a controlar ahora la registración de los alquileres. Está bien, todo el mundo sabe que hay que pagar impuestos y que yo. Ahora,
En una economía tan informal como esta, donde las propiedades son, bueno, reserva de la gente, uno no termina de entender si están rascando el fondo de la olla, si están desesperados, o si es un castigo a la clase media, media alta, que tiene estos ahorros, digamos, que rinden tampoco. Un alquiler, hoy por hoy, no sé, da el 2%, no sé cuánto. Pero ¿hay saña ahí o cuál es la explicación de esto que preocupa a muchos propietarios? Negro, los alquileres son parte de los ingresos, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Digamos, yo no veo en eso, ahí no veo nada extraño, digamos, ni cosa por el estilo. Ahora, vos le podés decir a la FIP, che, por lo menos la tercera parte de la economía es informal. Entonces, dejate simplemente cazar dentro del gallinero y a ver si haces algunas obras un poco más, digamos, y te vas afuera un poquito. Ahora, ¿cuál es el problema de los alquileres? El problema de los alquileres, de los cuales la primera ley de control de alquiler, la primera guerra, fue circunstancial, y después de Perón para acá. Claro. Cuando vos congelás los alquileres, los que ya son inquilinos dicen, esto es vida, muy bien. El pobre tipo que estaba por alquilar, al otro día se encuentra con que desapareció la oferta. Claro. Punto. Vos segmentaste. Es el viejo tema de que hay dos definiciones de colectivo lleno, ¿viste? Los que ya subieron dicen, arranque, chofer. Y los que estaban por subir dicen, corriéndose al interior. Siempre ocurre. Siempre ocurre. Entonces, vos viste que bien, sí. Los periodistas dicen, no me parece muy bien congelar los alquileres, porque están por el bolsillo pensando en los deudores. Pero vos tenés que seguir la historia. Y la historia es, hoy le complicaste la vida a todos los tipos que estaban por alquilar. Y la vida sigue. Claro. Y a medida que sigue, el stock de tipos que tienen los alquileres congelados va disminuyendo. Te hago una pregunta más respecto de eso, que hoy escuché un comentario que me preocupó mucho. Claro, el congelamiento está generando que todos los contratos de alquiler que se vencían estén prorrogándose de manera automática. En el momento en el cual el gobierno termine el congelamiento, se van a vencer todos juntos los contratos de alquiler. Y cuando se venzan todos juntos los contratos de alquiler, en este contexto en el cual no hay oferta, va a ser una carnicería. No, yo sé lo que va a pasar. Lo van a seguir congelando, y no vas a tener un solo departamento en nuevo alquiler, que fue exactamente lo que pasó a partir de la época de Perón hasta que fue liberalizado la época de Martínez Dios, donde hicieron encuestas, millones de cosas. Resulta que los inquilinos viejos se habían muerto casi todos, así que la liberación prácticamente no produjo nada. Correcto. Ahora, rearmar, vos pensalo, Martín. Pensá hoy un tipo que vos le decís, che, ¿por qué con estos dólares no haces un departamento para alquilar? No, minga. Es decir, yo no sé si los funcionarios se dan cuenta en el nombre de solucionar un problema de cortismo. Se achica la economía, se achica el país. Claro. Pero lo que estás haciendo. Correcto. Mi viejo, hasta que se casó, alquiló toda la vida. Los datos que vos tenés de comienzo del siglo XX, país de inmigración, el alquiler de una piecita, el baño en el fondo, te llevaba la tercera parte del salario, nunca fue barato ni cosa por el estilo. Pero como me decía mi viejo, pero había un mercado, vos te peleabas con el propietario y te ibas enfrente, donde también te cobraban, ¿entienden? Sí, entonces claro. Y acá hay un tema cultural. ¿Ustedes han escuchado la de gente que dice que alquilar es tirar la plata? Es una ofensa a los inquilinos. Es una ofensa a los inquilinos. Tiene que haber mercado de alquileres. No simplemente por gusto, porque hay gente que probablemente no tenga la plata o no puede meterse en un crédito, digamos, o cosas por el estilo. Ahora, estropearse el mercado de los alquileres como tantas otras cosas. ¿Qué vivimos? Al contado, vivimos en la casa de los parientes, de prestado. Excelente. Tu mirada, además de la historia económica reciente, la del presente y la del futuro, que no parece ser muy bueno. Gracias, Juan Carlos de Pablo, por este largo e interesante chat. Hasta luego. Buenas noches. Y vamos a